Ya nos vamos a centrar en el libro. Tiemblas en el verano es un libro biográfico, además tú como tal lo reivindicas. Es un libro de amor y desamor. No vamos a contar, porque hay que leerlo, no vamos a contar las interioridades. Es un libro de un amor muy breve, muy intenso, es mucho más, pero empezamos por esa parte. Y es un libro biográfico. A mí me gustaría saber cómo se pasa de una experiencia personal, tú no escondes además que eres tú y tus propias circunstancias, nunca mejor dicho, que verdad, acabo de decir la frase, pero es cierto. ¿Cómo se da el paso de tu experiencia personal al fenómeno literario? Bueno, yo es el primer texto autobiográfico que escribo. Todo lo que he escrito hasta entonces han sido textos de ficción que responden a, digamos, a una praxis completamente diferente. La escritura autobiográfica se impone en cierta medida y creo que también tiene su momento, o sea, no se puede forzar. Hubiese sido incapaz de escribir en primera persona hace 5 o 6 años. Creo que en el caso de este texto no se trataba de contar una historia, no se trataba de reconstruir de forma lineal, utilizando las convenciones del género, los diálogos, las descripciones, una historia para hacer que la historia avanzase, porque creo que parte del reto y de lo hermoso del proceso era escribir casi contra la imposibilidad de escribir, porque había que luchar contra la falta de nitidez en muchas imágenes. Y mi único útil era la memoria. Cuando escribo ficción hay muchos más recursos y todo el proceso está mucho más premeditado. Pero aquí mi único útil era la memoria, y la memoria es como un tapiz muy desgarrado, ¿no? Hay muchas partes faltantes. De ahí que parte de la escritura del texto se apoye mucho en la dimensión material de aquel momento. Me forcé a, como digo, no a contar o a reconstruir una historia, sino a volver a habitar ciertos recuerdos, ciertas sensaciones. La dimensión material vino acompañada por un conjunto de cartas, de postales, de fotografías que podía haber conservado, y eso hace que el proceso de escritura sea diametralmente opuesto a cuando puedo embarcarme en la escritura de una novela. Hay lectores que me han preguntado acerca del pudor, de la timidez, que es una pregunta muy legítima, pero sucede algo mágico con la escritura autobiográfica, y es que el propio proceso de escritura anula el concepto de pudor, porque si no la escritura estaría limitada, no respiraría. Y es curioso porque ahora ya no estamos en ese proceso. El proceso de escritura es el de la soledad más absoluta, y el pudor no existe, puesto que solo existe una hoja en blanco. Y bueno, parte de la tranquilidad que tengo es que en esta otra fase en la que estamos ahora, en la que el libro es una realidad, es un objeto, pues yo afortunadamente, aunque parezca que sí, no estoy en el centro. En el centro de esta ecuación ahora ya está el libro, la distancia que ha pasado, y están los lectores. Entonces, esto me da mucha calma, porque me protege el no estar ya en ese espacio tan vulnerable. Y también es agradable estar en una especie de margen. Es fantástico estar aquí, hablar del libro, hacer el esfuerzo, porque esto es lo opuesto al momento de la escritura. O sea, es la intimidad frente a la acto social. Es muy hermoso, pero socialmente es también muy ruidoso. Entonces es un privilegio estar aquí, pero también cuando la gente me pregunta acerca del pudor, de la timidez, que siempre sucede con los textos autobiográficos, pues desde el lugar donde yo lo veo, que es un margen, ahora pues es muy cómodo, porque siguen sin afectarme. Y luego el libro es algo dado, es algo entregado. Y repito, o sea, probablemente esté más presente ahora mismo en el libro alguien que lo acabe de leer que yo mismo, que lo escribí hace ya 3 años. En el libro, para los que no lo habéis leído y para los que lo vais a releer, porque yo creo que es un libro que invita a la relectura, ¿no? Yo he tenido la suerte ya de leerlo varias veces y entonces soy una privilegiada, pero me parece que es un libro que merece releerlo, ¿no? Porque además es fragmentario, con lo cual... Pero te acompañan un montón de autores que conoces muy bien,
escritores que conoces muy bien y que te acompañan un poco en tu proceso de escritura, de recuerdo de aquel tiempo vivido. Son autores además que un poco sintieron lo que tú sentías y cada uno interpretó o pudo salir de ese dolor o de esa soledad o de forma diferente. Háblanos de ellos. Sí, bueno, el libro de forma espontánea fue teniendo este otro telón, esta otra dimensión más ensayística, y el primer y más importante propósito era que a mí me aliviaba mucho durante la escritura el dejar por un momento de habitar esas sensaciones y recuerdos, porque había una parte dolorosa en ello, y me resultaba muy interesante también. A menudo se piensa que la escritura autobiográfica es una glorificación del ego, y no hay nada más alejado de ello. El objetivo del texto autobiográfico es que lo particular siempre quede trascendido por lo universal. Entonces, cuando estaba intentando escribir, dar párrafos a recuerdos que eran dolorosos, esta historia de amor y de abandono sucedida 6-7 años atrás, comencé a pensar que había una coincidencia muy interesante, y es que en la mayoría de los escritores que me gustaban, el abandono en sus biografías había jugado un papel predominante. Y en muchos casos ese abandono había supuesto un fortalecimiento del don de la escritura. Entonces, mi primera hipótesis era esta, que el abandono de algún modo fortalecía la escritura o la pulsión de escritura en las vidas de los escritores, y comencé de forma espontánea, elaborar una plétora de autores que son los autores que leo y que más admiro. Y también era muy interesante apreciar el arco. Teníamos, por ejemplo, a Cesare Pavese, que da título en parte al libro, porque Tiemblas en el verano es un verso de Pavese, que digamos sería un ejemplo del horror o del destino más trágico al que puede llevarte un abandono. Cesare Pavese estaba profundamente enamorado de una mujer norteamericana que le abandona, y él termina quitándose la vida en Turín. De ese lugar era interesante hablar, por ejemplo, justo del espacio opuesto, y ahí ya entraría Yourcenar, Marguerite Yourcenar, a la que dediqué parte de mi tesis, porque Yourcenar, siendo muy joven, vive en parte un doble abandono. André Fregnault era un gran editor parisino de la época que no corresponde a su amor. Y luego, muy poco tiempo después, aparece Andreas Enviricos, que es un personaje de novela con el que sí tiene una relación, pero que la abandona al cabo de pocos meses. Entonces, Yourcenar, con este dolor inmenso por la pérdida de estos dos hombres, lo que hace es escribir un libro extraordinario que es Fuegos. Es un conjunto de prosas poéticas, de monólogos, en el que personajes clásicos, personajes de la antigüedad, gritan su dolor de amor. Y en este libro pues está el monólogo de Aquiles, de Clitemnestra, de Patroclo, de Safo. Hay un detalle muy bonito, porque Yourcenar dedica el libro a Hermes, y durante mucho tiempo nadie comprendía por qué había dedicado el libro al dios Hermes. Y es que Hermes, además del dios de los escritores, todos sabemos es el mensajero, ¿no? Entonces lo dedica a Hermes para que sea Hermes quien acabe llevando el libro a estas dos personas. Y eran descansos en la escritura, pero eran también el espacio que el texto necesitaba para reflexionar acerca de lo que yo ya había narrado, ¿no? Fue también muy determinante el espacio, que es breve, pero para mí fue muy determinante, dedicado a Marguerite Duras. Duras tiene una novela titulada El arrebato del Olvestein, y es una novela que cuenta la locura de este personaje, del Olvestein, de esta mujer, y el inicio de la locura comienza cuando observa en una pista de baile al hombre que ama abandonarla por otra mujer con la que empieza a bailar, ¿no? Y hay una parte de su sustrato biográfico que queda detenida en esa pista de baile. Ese es el arrebato del Olvestein. Y bueno, de ese modo creo que el libro era más que el intento de contar una experiencia pasada y muy personal. Era también un intento
reflexionar sobre lo que es el abandono y sobre todo qué papel tiene el abandono, qué ligazón tiene el abandono con la escritura. Un sentimiento muy universal, por otra parte. Todo de lo que hablamos son sentimientos muy universales. Y hemos dejado un espacio especial para Annie Ernaux, en la novela, en el ensayo, en esto que es un poco todo. Annie Ernaux, algunos no saben que tiene una amistad entrañable con Manuel, la premio Nobel de literatura parisina. Hace 2 o 3 años tuvo Annie el premio Nobel. En el 22. En el 22. Y entonces Manuel empezó una relación con ella y en el libro transcribe cartas y emails que le dedica, pero cuéntanos cómo la conociste, porque en el libro vais a ver un poco la relación, no están todas las cartas porque esa relación ha seguido. Manuel es amigo de una premio Nobel a la que cartea, de la que recibe... ¿Quién más de aquí? No, pero en el caso de Annie es muy generosa. Annie escribe a muchísima gente y mantiene correspondencia con lectores. Cuéntanos. Pero en primer lugar, yo creo que me atrevo realmente a escribir en primera persona gracias a haber leído a Annie Ernaux. Durante el programa de doctorado, yo dedico la tesis doctoral a 2 escritoras, a Jules Denard y a Virginia Woolf, pero teníamos que escoger otra escritora, contemporánea en este caso, para escribir artículos sobre su obra. Entonces es una autora que mucho antes del Nobel es una autora con la que convivo durante mucho tiempo, leyendo toda su obra. Y con Annie me sucede algo que no me ha sucedido nunca más con ningún otro autor contemporáneo, y es, leí por primera vez de ella El uso de la foto. Cuando leí este libro, tuve por primera vez la sensación de que leía por primera vez un libro del siglo XXI, que esa honestidad, esa radicalidad del texto, su estructura híbrida, imagen y palabra, su doble autoría, las búsquedas que la propia Annie hacía con el texto, me hicieron sentir que realmente muchos de los libros que había leído hasta entonces seguían respondiendo a un paradigma anterior, lo cual no es negativo, pero a un paradigma anterior, ¿no? Más del siglo XX. Y El uso de la foto fue el primer flechazo, luego continuó toda su obra, pero hay un libro en concreto de Ernaux que me influyó mucho a la hora de decidir escribir este texto, que ni siquiera las primeras notas que escribí de Tiemblas en el verano no las escribí pensando en un libro, las escribí debido a un acontecimiento muy particular que está descrito en el libro, pero cuando ya estaba embarcado en él y ya estaba viendo la unidad y poco a poco iba viendo la estructura, hubo un libro de Annie Ernaux que tuvo un impacto muy fuerte, que fue Memoria de chica. Por lo siguiente, Annie Ernaux escribe Memoria de chica. Ahora, dentro de pocos meses, van a publicar su diario de escritura, y es fascinante ver cómo desde los 70 ella anotaba una y otra vez, cada mes, cada año, el proyecto que le faltaba, que era este, y cómo ella tarda mucho tiempo en atreverse a escribir un libro así. Ella escribe Memoria de chica porque cree aceptar su pasado, pero no lo comprende. Y a mí me sucedía con este libro algo parecido, pero diría que casi al revés, que pensaba que comprendía lo sucedido, pero no lo aceptaba. Entonces, el modo en que Annie Ernaux revisitaba una experiencia traumática y lo hacía con el único fin de hallar un conocimiento que ningún otro lugar, espacio, podía brindarle, creo que fue un texto que tuve presente durante toda la redacción, y es un libro que leo todos los años, porque todos sus libros me parecen esenciales, pero en concreto este fue un texto con el que me sentí muy identificado. Y ¿qué más me ha preguntado? Su correspondencia. Vale. Su relación personal con ella. Sí, Annie vino a España meses antes del Nobel y venía una firma de libros en Madrid. Yo al principio decidí no ir porque sentía que iba a ser muy frustrante compartir medio minuto, y porque es lo que suele suceder con autores tan conocidos en la Feria del Libro o en cualquier lugar de firmas. Pero afortunadamente Alberto, mi novio, me animó
Y un poco se lo debo a él porque me dijo, no tienes que ir. Y lo que hice fue, para evitar un poco la frustración de no poder expresarle algo de lo que ella había significado para mí, le escribí una carta y le entregué una ilustración. Yo había hecho una ilustración el último libro de Annie se llama El hombre joven, y yo había dibujado a este personaje y le entregué la ilustración y la carta y otras cosas más que no recuerdo porque al final sí hablé un buen rato con ella. Y la sorpresa fue que como al mes y medio me respondió por correo electrónico. Y desde ahí pues hemos ido intercambiándonos correos y cartas manuscritas. Yo intento no abusar, intento escribir cada mes, mes y medio, 2 meses, pero sí, es sobre todo algo que habla de su generosidad, ¿no? Annie Ernaux ha sabido mantenerse fuera de los círculos más tóxicos de la cultura en Francia y ante todo es alguien humilde. Es algo que se ve muy bien, siento si me voy un poco, pero se publicó este año en España un fotodiario que es fascinante porque ella se atreve a contar toda su vida a través de imágenes. Es el único país, España, en el que se ha publicado este libro de forma independiente, porque este libro en Francia es el prólogo a las ediciones completas de Cuarto. Y todo esto que digo de su forma de ser, su generosidad, su humildad, son más que visibles en este texto porque recoge los extractos de su diario de la concesión del Nobel. Y hay un fragmento justo escrito la tarde en la que le dan el premio. Entonces, bueno, ha sido una guía. Y también yo soy un poco supersticioso. Yo le hablaba mucho de este libro y le hablaba siempre del título porque sospechaba que podría gustarle porque a ella le encanta Cesare Pavese. Y siempre que le preguntan ¿qué libro recomendarías a alguien que querría escribir? O sea, ¿qué libro hace un escritor? Ella siempre dice el diario de Pavese, El oficio de vivir, que está en Seix Barral, creo. Entonces, es curioso porque en todo este tiempo tan largo, ella de vez en cuando me preguntaba, ¿se ha publicado ya? ¿Tú tiemblas en el verano? Y yo le decía, bueno, pues aún no. Pero... Y hay una parte importante que precisamente comparte cuando hablas de la publicación de este libro y un poco las sensaciones o de libros futuros, ¿no? Sí. Te habla del Nobel, ¿no? Como también ella, o sea, que qué bonito es que alguien a quien tú admiras tanto puedas compartir sentimientos, el sentimiento ante una... De momento no el Nobel, pero sí poder compartir como puedes compartir con ella los sentimientos de volver a publicar un nuevo libro o de una nueva editorial o esas cosas que de los últimos contactos que habéis tenido. Intento no abusar porque yo le escribiría todos los días, pero sí, es un regalo. Sí. Y ahora ya, por poco seguimos, vamos a hablar de... ¿Te ha sanado el libro? Las sensaciones del libro, es verdad que has dicho era una necesidad, lo has hecho, tenías que hacerlo porque estaba allí. ¿El libro cierra una herida? Yo me encantaría utilizar la palabra sanar, pero no, ahora no soy capaz de hacerlo. Yo creo que escribir no sana, creo que alivia y creo que ordena. Eso es muy importante. A menudo cuando una memoria nos duele, la memoria es un amasijo, es una niebla, se hace muy grande y la forma de frenar eso es ordenarlo, que es algo que se hace en terapia. O sea, hablar con un psicoterapeuta y ordenar para colocar lo que ha sucedido para colocar. La escritura ordena, pero hace algo más y retiene. Y creo que esto es lo más válido, al menos desde un prisma personal, desde el prisma más íntimo, porque la memoria la perdemos todos los días, cada día. Y al terminar el libro había secuencias, había escenas, había sensaciones que me dio mucha felicidad haber retenido. Yo ahora no soy capaz de leer este libro, pero quizá dentro de 5 años lo leo y puedo yo mismo recordar escenas que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces diría que la escritura primero ordena, alivia, porque es siempre algo que se da a un otro, aunque el lector no aparezca en esa primera fase, y el lector es esencial. Y un libro está más vivo en la medida en la que tiene más lectores.
Entonces hay algo en la escritura hermoso porque tiene que ver con el acto de dar, con el acto de... y con la réplica. Es que me extrañaba que antes dijeses como un acto de ego, porque es Sí. más, precisamente es un acto más de cesión de tu intimidad y de tu... Sí. Es más cesión que ego. Sí, Generalmente sí, el ego totalmente. es hacia uno mismo. Exacto. Y la cesión y la generosidad es hacia los demás, ¿no? Siempre lo vi al Sí. revés. Y es cierto, lo comentaba sobre todo porque desde espacios, desde núcleos más conservadores, a menudo se ve la literatura autobiográfica como un ejercicio de exhibicionismo. Y me da mucha pena porque en el fondo no hay nada más contrario a eso, ¿no? Creo que hay mucho más exhibicionismo en la novela que en el texto autobiográfico. Entonces, también sucede algo, al menos yo estoy convencido, que aparte de ordenar y retener, escribir, dicen, es retener la vida. Hay imágenes que perdemos continuamente, pero creo que el propio proceso de escritura produce un conocimiento que no se adquiriría de otro modo. Hay un conocimiento sobre lo vivido, sobre lo sufrido, sobre lo pasado, que creo que no se adquiriría ni en el diván del psicoanalista, ni a través de la filosofía o de otras ramas. Es el ejercicio de escribir, el de obligarte a ti mismo a llegar al hueso de los acontecimientos pasados, el que sí aporta un conocimiento que es muy benéfico. No sé si sana ese conocimiento, pero sí es algo benéfico. Me conformo con que alivie. Sí. Entonces vamos a hablar, porque a mí me gustaría abrir turno de palabra, porque siempre me parece también una delicadeza hacia todos los que estéis aquí, por si alguien tiene alguna palabra, pero voy a hacer una última pregunta porque las tres ciudades, la novela está en Florencia, está en Lausana y está en Madrid, y juegan un papel muy importante. O sea, el espacio urbano en la novela, creo yo que es así, ¿no, Manuel? Tú has querido que ocupase un espacio. Háblanos de las ciudades como sujeto de... Ha surgido de forma muy natural. Novelero. A menudo hablamos de los recuerdos como un ente abstracto, ¿no? Y los recuerdos se inscriben en el espacio. Entonces, cuando debía narrar en el libro el primer encuentro en Florencia, no tenía palabras y tampoco tenía una secuencia visual de lo sucedido. Y lo que hice fue ir a Google Maps y volver a situarme en la Piazza di Santa Maria Novella. Y se produce algo extraño, porque volvemos a situarnos en los lugares, a ver los lugares, a ver los colores del mármol de la iglesia. Recuerdo la calle que iba a la estación en Florencia, que tiene adosada a la izquierda sepulcros antiguos que están muy erosionados, las flores de la plaza. Los espacios son el otro útil de la escritura autobiográfica y son realmente aquel recurso que hace despertar la memoria. Así funcionó con Florencia, así sucede con Lausana, con Neuchâtel, que tiene también un espacio. Cuando empecé a escribir el texto, a mí me gusta tener un título, aunque sea provisional, y necesito una imagen, no sé por qué, en cualquier proyecto. Y la imagen que yo puse en el documento, en el ordenador, fue una foto del lago, de las pocas que conservaba, del lago Le Mans, y algo sucedía cuando recorría, buscaba fotos de los espacios en los que había estado, que estaban un poco dormidos, ¿no? Porque habían pasado 6-7 años desde entonces. Entonces diría que los espacios son el lugar de inscripción de la memoria. Y en el caso de Tiemblas en el verano es un recurso más. De los pocos que tenía, estaba en la memoria y estaban los espacios. Abrimos turno de palabras en una cosa. Sí. La estructura es muy moderna en todo. La estructura de la novela es realmente, yo diría que vanguardista casi, ¿no? Por todos los elementos, que eres consciente de eso, por todos los elementos que se dan en ella, ¿no? Pero no soy consciente, porque reconozco que yo suelo pensar mucho la estructura en la ficción, pero en este texto yo no pensaba en la estructura, avanzaba, sabía que iba iba introduciendo la dimensión ensayística a través de la reflexión con los autores, pero no pensaba en una estructura como tal. Sí sabía que había 3 secuencias de la historia que quería volver a narrar, que ya estaban narradas, pero quería ir un poco más allá. Y sabía que eso iba a estar en el final.
pero creo que lo fascinante de la escritura autobiográfica es que todo se cuela en ella. Tu presente es muy importante, porque hacia el final del texto coincidió que pasábamos unas vacaciones en A Coruña y estábamos con Sandra, con mi prima, y justo coincidió que había una exposición de Polaroids en el Cantón Grande. Y entonces visitamos la exposición y en esa exposición había una escultura que se encuentra en el Museo del Bargello, que era justo una escultura que yo había visto poco después de conocer por primera vez a H, ¿no? Entonces todo esto determinó el pulso de las últimas páginas. Es en parte lo hermoso de que el libro no esté premeditado, ¿no? Que cualquier cosa que sucede va creando texto o va ayudándote a continuar. Y cuando escribes de forma autobiográfica, y esto es una, además tú lo reivindicas, y es que lo es, vamos, no es que lo reivindiques o que yo lo diga, es que lo es. ¿No tienes qué pasa con la otra parte? Quiero decir, cuando nos pasa siempre, cuando contamos la vida de nuestro hijo a una amiga, realmente ¿hasta qué punto somos dueños de la biografía de los otros? Sí. Ay, estaba sin preparar esa No. pregunta. O sea, claro, desde mi perspectiva, o sea, es cierto que desde la perspectiva de la persona que escribe, eres dueño de todo. Eres dueño de todo, totalmente. No quiero sonar soberbio para nada, pero es cierto que al escribir hay ciertos conceptos, como el concepto de privacidad, que se volatilizan. Y creo también que, por ejemplo, un concepto de privacidad muy acusado, creo que también empobrece mucho una vida. No sé, yo creo que quizá el límite está en la voluntad de hacer daño. Yo situaría el límite ahí. Puede haber textos escritos desde la voluntad de dañar, y quizá ahí sí marcaría un límite importante, un límite ético, pero no ha sido mi caso. Mi caso ha sido volver a habitar una serie de sensaciones en las que participó también otra persona, pero hay incluso una parte del texto en el que recuerdo un poema de Louis Gluck que habla un poco de la escritura desde la rabia, ¿no? Desde la venganza, y yo intentaba colocarme ahí y no salía nada. Entonces a lo mejor el límite lo situaría ahí, pero mientras no haya una voluntad de dañar, creo que... Y luego es un poco la escritura la que marca el recorrido. Un poco te dejaste llevar, en este caso, en esta era. Sí, me dejé llevar, y luego yo creo, o me obligo a mí mismo a que cuando escribo textos autobiográficos apenas se corrijan. O sea, creo que es muy importante que un texto autobiográfico no tenga el artificio que pueden tener otros géneros. No hablo de forma negativa del artificio, pero creo que hay una voluntad de transparencia y de honestidad que si trabajas el texto desaparece. Entonces por eso comentábamos al inicio, ¿no? Que el lugar desde donde se escribe una novela de ficción y un texto autobiográfico están muy opuestos, y lo hermoso de la escritura autobiográfica es lo que hace emerger precisamente por esa falta de control. Sí, pero a veces hay escritores que defienden que al final no existe ficción, que al final todo es biografía. Unas veces dando un paso hacia adelante y otras veces dando un paso para atrás. Claro, sí. También estuve en la ficción y he tenido la suerte de leer ya libros no publicados. Sí. En esa ficción sin duda también hay mucha biografía. Sí, y claro, y no en mí, o sea, en todos los... Claro, como estabas distinguiendo mucho entre ficción y biografía... Lo que sucede es que desde mi papel, la ficción protege muchísimo. Claro. Porque en la ficción nadie se llama Manuel y entonces todo está mucho más, incluso hay ahora una gran diferencia en este concepto que aparece continuamente de autoficción. Creo que también hay una diferencia, o sea, una autoficción no es una autobiografía. Y muchos autores recurren a la autoficción porque también te protege más. La autoficción es ese género en el que uno es el autor y no es el autor. Y el lector no sabe cuándo corresponde a una vivencia real del autor y cuándo no. Es un género en el que, digamos, se estira el material experiencial.
Es que yo una vez por error te dije autoficción y me dijiste no, biografía. Sí. Pero bueno, la novela está llena, o sea, creo que sí, toda la ficción bebe del corazón de la existencia, bebe del... Hace poco leía un artículo relacionado sobre esto, hablaban de la obra de Dickens, ¿no? Y cómo toda la obra de Dickens bebe de una fuente autobiográfica, ¿no? Oliver Twist, la pobreza infantil, y sucede con todos los autores. Entonces, no, ya pienso que la parte biográfica siempre está. Lo que sucede es que en los textos autobiográficos, yo voy sin, o sea, cuando el texto sale no hay barrera. Es quizá lo que hace que hoy aquí ocupe un espacio quizá más vulnerable. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una novela, pues a lo mejor estaría, no sé, estoy tranquilo, pero a lo mejor, no sé, sí, no la misma sensación. Estaría en otro lugar, sí, pero bueno, está bien, ocupar espacios vulnerables también. Ya de verdad que podéis preguntar. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Yo. No falla el Chareta. Pero es que casi lo has contestado tú. Porque cuando hablabas de que es un texto biográfico, autobiográfico, cuando lo ideas, que quieres escribir eso, sabes hasta dónde quieres llegar, qué quieres escribir. O sea, esa estructura que dices, sí. que no tienes, y luego según vas escribiendo, no vas cambiando la idea de esas vivencias tuyas. Sí. Porque no se lo veo, sí. Te dejas llevar, escribes y... No hay límites, o sea, hasta dónde quiero llegar es hasta agotar todos los recuerdos que tengo. El material de trabajo son los recuerdos. ¿Y si lo relees? Sí. No quieres. Bueno, lo he releído un montón de veces durante la maqueta. ¿Y cambiarías? No, no. Lo dejas como está porque lo escribiste en ese momento. Lo que siento cuando escribo textos autobiográficos es, o sea, intento respetar lo realizado como si se tratase de un diario personal. Por ejemplo, el diario de hoy, 3 de febrero de 2026. Con tu estado de ánimo del 3 de febrero. Sí, intento imponerme, sé que muchos autores corrigen y revisitan los textos, pero yo me siento más cómodo y creo que la escritura tiene una urgencia mayor si yo mismo me obligo a... bueno, hay una revisión, a lo mejor cambia alguna coma, pero no hay... El texto nunca se rehace, no hay versiones. Y en concreto en este texto el objetivo era llegar al... pues lo más lejos que pudiera con el material que tenía. Quería comprender qué había sucedido, quería analizar las sensaciones de entonces y quería también intentar descubrir cómo eso que había sucedido formaba parte de mí ahora o me había construido ahora. Analizándote. Sí, es una especie... en cierto sentido porque al hablar de pasado, muchas veces he pensado que el pasado está cerrado, ¿no? Que es un episodio clausurado. Y sin embargo yo creo que hay ciertos acontecimientos del pasado que crean una suerte de presente interior. Hay ocasiones en las que rememoramos escenas, vivencias que ocupan todo nuestro día presente. Y al escribir este texto yo quería situarme en esa sensación, en ese estado de presente interior. De hecho, durante esos meses no recuerdo muy bien lo que pasó mientras escribía, o sea, estaba demasiado metido y creo que ahí, o sea, el texto iba creciendo únicamente gracias a la parte material, que creo que es muy importante mencionarla, porque a menudo se habla de la escritura como algo intelectual, abstracto, indeterminado, pero este texto está hecho con fotografías, con cartas, con postales, porque era lo que me permitía volver a la vida. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ya que habéis comentado lo de tu relación con la Premio Nobel, si ha podido leer, entiendo no habla español, no sé si ha podido leer el libro, qué consejos te dio durante el proceso ¿Ha interesado esa parte? Pues, bueno, ella habla algo de español, pero no para leer. Ella ha visitado muchas veces España en sus diarios,
menciona muchos viajes a España, sobre todo durante los 70-80, pero ella necesita una traducción francesa para leerlo. Y en cuanto a los consejos, Annie no es mucho de aconsejar, no aconseja nada. Lo único que me dijo en una ocasión es vive en cada segundo, pero no es alguien, incluso cuando le preguntan acerca de su trabajo, yo un poco que he estado en el otro lado, en la parte académica, en la universidad, y intentando escribir sobre sus textos, es una autora, no le gusta mucho explicar los textos, que considera que es muy importante no acotar el espacio de libertad del lector. Y recuerdo que lo único que le dije es que estaba releyendo y releyendo Memoria de chica y que ese libro me daba energía y me daba fuerza, pero no me dio consejos en ese sentido. O sea, ojalá me hubiera dado alguno, pero no. Y la pena es que no puede, o sea, tiene un ejemplar, pero ella necesita una traducción. Gracias. ¿Alguien más? No he podido leer el libro todavía, pero tengo una pregunta general. ¿Cuándo te diste cuenta que querías escribir? ¿Hubo un instante de revelación? Sí. Porque ¿cuándo se convirtió el amor a la literatura en ganas de escribir? Escribir en general, no este libro. No, en general, dedicarte más bien a literatura o... Pues no, yo creo que de niño. O sea, yo he utilizado mucho la escritura como escapada. O sea, cuando me he encontrado mal, he escrito. Y eso ha sucedido desde la primera novela que se publicó hace ya bastante, hace ya 10 años, hasta ahora, ¿no? Lo que sucede con la escritura, y es que o sea, no quiero para nada dar una visión idealista de ella, porque cuando algo se convierte en una necesidad y se pega mucho a la piel del día, también tiene sus... Bueno, puede llegar a ser un dueño duro, ¿no? Que es un jefe, ¿no? Sí, o a veces una necesidad demasiado apremiante, ¿no? Marguerite Duras decía algo que a mí me encanta. Hay un libro de Duras que se llama Escribir, y decía que hubo una época en su vida que tenía muchos problemas con su identidad como escritora, porque ella pensaba que siempre dejaba en suspenso el otro mundo. El mundo en el que jugaba su hijo, en el que sus amigos cenaban, que incluso cuando estaba en esos lugares, su cuerpo y su mente estaban en el primer mundo, que era la escritura. Entonces, perdón, no sé si te he contestado con esto. Yo creo que en mi caso empezó siendo una necesidad de escapada, y ahora pues es una necesidad de realización. O sea, es vital, ¿no? Sí. Una necesidad vital. De hecho, el publicar es algo muy azaroso, pero desde que se publicó la primera novela, que fue Folklore la Mar, hasta ahora han pasado 11 años, y creo que es muy importante disociar las dos cosas, lo que es la escritura y lo que es publicar, Sí. porque durante este tiempo pues no ha surgido y han pasado muchos años, pero es importante que la escritura permaneciera intacta por otro lado, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Había otra pregunta? Sí, tú. Hola. Bueno, yo tenía una pregunta así como un poco más abierta quizá. Yo sí leí tu novela, y aunque es una novela que sí que es verdad que, como dices, parte de unos recuerdos, parte de un dolor, o sea, no voy a hacer spoiler, pero bueno, parte de un dolor, de unos recuerdos dolorosos, sin embargo tiene una dimensión muy grande que ocupa gran parte de la novela, que esa dimensión es la del deseo. Y la del deseo, además, de una forma muy corporal, como alejada de este romance más decimonónico. Y es una parte de la novela, o sea, son varias partes, pero es una dimensión de la novela que es muy luminosa, además. Entonces creo que es muy difícil conseguir eso en una novela yo llamo novela, siempre lo siento. Pero, porque es una narrativa, pero vamos, que no es una novela. O sea, en tu libro yo creo que es como muy valiente y muy difícil convertir el dolor en una cosa que al lector nos suscite ganas de enamorarnos, aunque sabemos que estás hablando de un dolor. Y quería preguntarte no sé si por referencias de la ficción que tengas de otros autores y autoras o cineastas que hayan hecho eso, porque creo que es súper difícil y yo apenas lo he visto, o de cómo
si tú eso ya lo pensaste cuando estabas escribiendo, que querías que fuese así, de una forma más consciente. O sea, pues referencias y si era consciente o no. Sí. Nunca hubo autocensura con el tema del deseo, del sexo. Es cierto que es un tema que sigue siendo muy tabú, y de hecho hay una corriente de pensamiento desastrosa que sigue defendiendo que no se puede escribir sobre sexo, lo cual me parece absurdo porque se ha hecho y mucho antes, ¿no? O sea, D.H. Lawrence escribió extraordinariamente sobre sexo, Anais Nin, Henry Miller. Entonces, desde el principio no fue premeditado, o sea, era un tema. Creo que hablar de una relación de amor pasa por hablar del sexo. A menudo el sexo tiende a aislarse, y es una pena. Aislarse, digo, del resto de temas de la existencia, cuando hay muchas cosas que se expresan a través del sexo, y en el fondo es pues la dimensión más fehaciente casi, ¿no?, de la vida. Entonces sí había una necesidad por luchar un poco contra este tema del deseo físico y el sexo como tabú en la escritura o en la literatura. Algo que también sigue pasando a veces en el cine, y es muy frustrante, ¿no? Porque creo que sigue habiendo una autocensura inmensa. Pero creo que sobre todo el siglo XX, el siglo XIX está lleno de grandes autores que se atrevieron a romper ese tabú. Me han venido a la mente ahora D.H. Lawrence y Anais Nin, pero seguro que ahora me vienen más. Bueno, Annie yo creo que es una voz crucial en este momento, como una escritora que no tiene prejuicios y que no se autocensura. Pero te agradezco mucho la pregunta, porque yo creo que es parte del corazón del libro. Y creo que también los recuerdos perviven en la huella que deja el deseo, ¿no? Sí, y luego hay, así como hablábamos de la ligazón entre el abandono y la escritura, hay una gran ligazón entre el deseo y la escritura. Y surgió de forma bastante natural. Me sucedió... Yo creo que, no recuerdo, yo creo que está en el libro. Me sucedió que me sorprendió mucho y me alegré al leer los diarios de Albert Camus, Sí. porque son diarios en los que está muy presente la vida sexual y el deseo, sin ningún tipo de tabú y también sin ningún tipo de lugar común, porque hay muchos lugares comunes literarios que se han utilizado para narrar esto, ¿no? Y en el libro creo que hay un momento en el que recuerdo cómo, hablando del amor, del deseo, Albert Camus estaba leyendo a Madame de Lafayette, la princesa de Clèves, y decía: yo entiendo perfectamente, entiendo que estos personajes acaben perdiéndose por amor, ¿no? Y luego recuerdo esos pensamientos extraordinarios de Camus cuando visita Italia, que son grandes textos sobre el deseo. Y sí, yo creo que es una parte, yo creo que sin esa dimensión el libro no estaría muy, muy incompleto. Gracias. ¿Alguien más? Yo, si queréis, he cogido 4 frases que me gustaría leer, son súper breves, ¿no? Que he cogido del libro, que me parece que definen lo que es la literatura, lo que es literatura y vida, ¿no? O lo que es literatura sanadora. Es verdad que hay muchísimas frases, cada uno puede coger las suyas, y seguramente en otro momento también hubiese elegido otras, pero estas son las que elegí en su momento. Son frases de Manuel. No te He usado la literatura como los creyentes sus textos, como guía para romper la soledad. La escritura es la única fuerza capaz de dominar el recuerdo de ese tiempo roto. Ese verano me acompañó ese libro inmenso y extraordinario que es El cuaderno dorado, y creo que leerlo me salvó. La escritura confronta la vida porque desobedece sus reglas, porque se atreve a rebelarse frente a la verdad más agresiva, la que todo es fragmentario y fugitivo. Con esto quería terminar. Muchísimas gracias. Ahora Manuel va a firmar libros, entonces, y los demás hablamos.